en la mano. Ahí está. Bueno, les compartía que lo que vamos a estar haciendo en esta sesión es analizar el momento respecto a un punto. Una de las herramientas que más nos va a servir para poder analizar estructuras. Ahora sí, ahí lo tienen ustedes en la pantalla. Y antes de empezar a analizarlo formalmente, quisiera compartirles algunas ideas de lo que representa el momento. Miren, en la pantalla ustedes pueden observar a una persona que está tratando de desatornillar una tuerca de una rueda, ¿no? Ahí pueden ver que está tomando la llave y está empujando muy fuerte para que pueda generar una fuerza rotacional que se llama momento. Si nosotros pudiéramos visualizar con mucho cuidado qué están actuando, estarían de acuerdo que lo primero que tendríamos que hacer es modelar la fuerza que están generando los brazos con dos fuerzas, ¿no? Están tratando de empujar hacia allá. Pero hay un elemento adicional. Esas fuerzas que están ahí actuando están tratando de hacer girar la tuerca respecto a su eje de rotación. Estamos tratando de generar un brazo de palanca, ¿no? Entonces, esas fuerzas se aplican a una cierta distancia de un eje de rotación. Y producto de esa combinación, una que es fuerza y otro que es brazo de palanca o vector de posición de la fuerza, provoca un efecto, muchachos, sobre la tuerca que empieza a girar. Esto le vamos a llamar momento de una fuerza. Entonces, lo que vamos a empezar a estudiar a partir del día de hoy son las fuerzas rotacionales que se aplican por fuerzas, como estas que ven aquí, y que están actuando a una cierta distancia de un eje de rotación, ¿no? La combinación del producto vectorial, vector de posición por fuerza, nos genera una nueva cantidad física que le vamos a llamar momento o torque, como lo quieran ustedes llamar. Ese momento o torque genera una fuerza rotacional. Una fuerza rotacional. Esta fuerza rotacional lo que provoca sobre el elemento es que intenta girar ya sea a favor o en contra de las manecillas de reloj, como pueden ver la figura. Bueno, veamos otro caso simplemente para ilustrar esta circunstancia. Vean ustedes ahora esta llave de cruz que está intentando aplicarse sobre los birlos de una rueda para intentar generar un momento y se pueda desatornillar el birlo. Nuevamente, si nosotros observamos, estas dos fuerzas están actuando ahora en este sentido. Están actuando de arriba hacia abajo. ¿Sí? Está actuando esta en este sentido y esta en sentido opuesto. Uno está empujando hacia abajo y el otro está tratando de empujar hacia arriba. Bien, ahí están las fuerzas que están actuando sobre este elemento. Bien, pero adicionalmente, estarán de acuerdo que aquí tenemos nuestro eje de rotación es este. A diferencia del caso anterior, aquí está nuestro eje de rotación. Sobre este punto se está intentando hacer girar la rueda. Quiere decir que esas fuerzas actúan a una cierta distancia respecto a ese. Esa es la distancia sobre la que actúa y esta otra por acá. Cada una de ellas está intentando hacer girar la barra en este sentido. Entonces generan los dos diferentes momentos que sumados generan un momento resultante sobre la barra que estamos ahí analizando. Y el efecto que observamos es que la barra en este punto también empieza a girar y genera un efecto rotacional que le llamamos momento. Para este caso, pues el momento total o el momento neto resulta ser la suma de los momentos que actúa sobre ese punto, ¿no? Que ya acabamos de encontrar o acabamos de generar que un momento es el resultado de aplicar una fuerza a una cierta distancia, este lo vamos a llamar vector de posición de la fuerza,
respecto al eje que nos interesa medir. Entonces, vamos a empezar a familiarizarnos, muchachos, con este concepto que es momento de una fuerza. ¿Qué es el momento de una fuerza? Es la acción rotacional, el efecto rotacional, una fuerza rotacional, de combinar una fuerza, ¿sí?, a una cierta distancia de un eje de rotación. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Alicia, Alejandra, ¿todo bien? Sí. Sí, profe. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí. Profe. Perdón, chicos, yo no los escucho. No, sí. Escucha, profe. Nosotros sí ¿Están lo escuchas? escuchamos. Yo sí lo escucho, profe. Perfecto, ya los empiezo a escuchar. Ok, siguiendo con esta idea, muchachos, vamos a analizar lo que es el momento de una fuerza. ¿Qué significa esto? Permítanme. Voy a... Tenemos ahí un ruido de fondo. ¿Podrían silenciar sus micrófonos, chicos? Por ahí hay un ruido. Quizás, exacto, listo. Miren, la idea fundamental que vamos a empezar a explorar es el momento de una fuerza. ¿En qué se basa el momento de una fuerza? En multiplicar vectorialmente dos vectores. Uno que va a ser el vector de posición de la fuerza y otro más que va a ser la fuerza misma. Sabemos nosotros, muchachos, que el resultado de multiplicar vectorialmente dos vectores genera un vector perpendicular a los dos primeros. Entonces, cuando multipliquemos, como en este caso, el vector P vectorialmente por el vector Q, nos va a generar un tercer vector y ese tercer vector va a resultar ser perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados con los dos, tanto con el vector P con el vector Q. ¿Okay? La dirección de ese vector y el sentido se rige por la regla de la mano derecha. ¿En qué se basa eso? Que para poder hacer esta operación tenemos que ubicar los dedos de nuestra mano derecha, ¿ok?, en dirección del primer vector. Ahí está la dirección del vector P. Y después girar nuestros dedos de la mano derecha hacia el menor ángulo posible hacia el segundo vector. Y cuando ustedes hagan eso, nos va a quedar más o menos algo así. Algo así. Y nuestro pulgar va a quedar generándose un vector hacia arriba, ¿no? Que ese vector va a ser este que vemos acá. El dedo pulgar nos va a indicar, muchachos, la dirección que tiene el producto vectorial. Ustedes colocan sus 4 dedos en dirección del vector P y enseguida giran en el menor ángulo posible hacia Q, el dedo pulgar nos va a indicar hacia dónde se dirige el vector resultante. Es una regla práctica para poder encontrar el momento de una fuerza. Lo vamos a estar utilizando en diferentes momentos. Poco a poco lo vamos a ir practicando. ¿Ok, chicos? Bueno, de manera analítica, cuando queremos encontrar el análisis de las fuerzas, resulta, muchachos, que lo que estamos generando es productos de vectores unitarios. Por ahí ya habíamos platicado la semana pasada que vamos a estar haciendo operaciones entre vectores unitarios. Vale la pena recordar algunas de las propiedades de los vectores unitarios. Ustedes recordarán que cuando multiplicamos de manera recurrente algunos de estos vectores, por ejemplo, aquí en la gráfica ustedes pueden ver, vamos a multiplicar el vector y por el vector j. ¿Sí? ¿Qué resulta de esta multiplicación? Pues resulta un vector unitario perpendicular a los dos primeros. ¿Y quién es ese vector unitario que es perpendicular a los dos primeros? Es el vector K. Lo pueden ver ahí en la pantalla.
Entonces, siguiendo la regla que acabamos de hacer, multiplicar el vector i por el vector j nos da un vector hacia z, hacia la dirección del eje z. Oigan, ¿y qué pasa si multiplicamos k por i? ¿Qué resultado tendríamos? Multipliquen el vector k por el vector i. ¿Qué nos daría? Este por este. Este vector k por el vector i. Nos tiene que dar un vector perpendicular a los dos, ¿no? Nos va a dar Es un nuevo vector, ¿no? excelente. Bueno, Nos va a dar más j, ¿verdad? Si ustedes colocan su mano derecha en dirección del vector k y giran en el menor ángulo posible hacia el vector i, nos va a resultar un vector hacia arriba j. Es correcto, chicos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes intentan ahora multiplicar el vector j y por k? El vector i por k, chicos. En esta misma gráfica. I por k. Igual nos va a dar el J, ¿no? Menos J. Muy bien. Nos va a dar en sentido contrario. Si ahora ustedes multiplican i, su mano derecha en dirección de i, y ahora lo multiplican por k, va a indicar el dedo pulgar hacia abajo de nuestro sistema de referencias. Eso quiere decir, como bien dicen ustedes, que nos va a dar un vector menos j. Es correcto. Esa es la respuesta correcta. Bien, lo más valioso de lo que estamos haciendo en este momento es entender que la multiplicación de vectores unitarios entre sí genera otro vector unitario perpendicular. ¿Bien? Y siguen la regla de la mano derecha como hemos estado visualizando hasta el momento. Como existe una gran combinación de estas multiplicaciones, existe un círculo de vectores unitarios, este que pueden ver en la pantalla. Este círculo de vectores unitarios nos va a ayudar a recordar cómo se multiplican vectorialmente esos vectores. Y es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es colocar los vectores en sentido antihorario, los vectores unitarios obviamente, y empezar a realizar las multiplicaciones. Si giran en contra de las manecillas del reloj, los productos van a ser positivos. Si giran a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, en contra de las manecillas del reloj, esto de acá va a ser a favor de las manecillas del reloj, los productos van a ser negativos. Ejemplo, multipliquen k por j. Estamos aquí en k y lo multiplicamos por el vector j. ¿Qué nos daría, chicos? I negativa. Nos daría menos i. J por i, chicos. K negativa. K negativa. Muy bien. Nos daría menos k. I por k, chicos. J menos negativa. J. Menos j. Perfecto. Nos daría menos j. Y ahora en sentido contrario. I por j. K. I por j nos va a dar k positivo. J por k. I. I positivo. ¿Y k por i? J. J positivo. J positiva. Se dieron cuenta que este círculo de vectores unitarios es una forma rápida de recordarlos. En realidad, recuerden mucho que ¿de dónde proviene esto? Pues proviene de la definición del producto vectorial, que se acordarán que es la magnitud de un producto vectorial es la magnitud del primero, la magnitud del segundo, por el seno del ángulo entre vectores. Bien. Estas operaciones que ven aquí provienen de esta ecuación. ¿Ok? Obviamente aquí solamente obtenemos la magnitud de un vector y con la regla de la mano derecha asignamos la dirección y sentido. ¿Está bien, chicos? Bien. Sí. Este círculo de aquí lo vamos a estar usando mucho a lo largo del curso, sobre todo para realizar estas operaciones entre vectores. Bueno, con esto, pues básicamente lo que tenemos es una operación que nos va a permitir calcular un momento y una fuerza respecto a un punto. ¿De qué se necesita para calcular momentos? Primero, muchachos, un eje de rotación. Aquí lo pueden ver con el color verde. Pueden notar que hay un eje de rotación sobre el cual se genera un momento. ¿Qué más ocupamos? Un vector de posición. ¿Qué es el vector de posición? ¿Dónde se aplica la fuerza respecto al eje de rotación? Este es el vector de posición de la fuerza. ¿Dónde está la fuerza actuando respecto al eje de rotación? Y finalmente, pues necesitamos una fuerza. Necesitamos
un vector de fuerza que esté intentando aplicar un momento sobre ese punto. Resultado de estos dos, vamos a generar una fuerza rotacional que le vamos a llamar momento de una fuerza, que su efecto, muchachos, es que gire ese eje de rotación. Algunos libros, para indicar que es una fuerza rotacional, colocan dos flechas. Otros colocan, como hice en este momento, un círculo para indicar que es una fuerza rotacional. Cualquiera de las dos son notaciones aceptadas. Ustedes utilizan la que consideren más adecuada. Vamos a estar usando ambas notaciones para poder indicar momentos de una fuerza. Bueno, pues vamos a practicar. Vamos a tratar de poner en práctica estas ideas para que podamos calcular lo que es el momento de una fuerza. Miren, tengo en la pantalla una pequeña barra, una barra de aproximadamente 2 metros de longitud, y sobre de esta barra se aplica una fuerza, perdón, vamos a ponerle 6 pies de longitud, una fuerza de 20 libras. El ángulo que se genera respecto al horizontal de la fuerza es aproximadamente de 30 grados. ¿Cuál será, muchachos, el momento que se genera de la barra respecto al punto B? ¿Qué fuerza rotacional está actuando al momento de aplicar esa fuerza a esa distancia de 6 pies? ¿Ok? Vamos a intentar calcularlo. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, voy a colocar aquí los datos del problema. Vamos a tratar primero de observar las cantidades físicas que tenemos. Voy a colocar aquí datos. ¿Qué tenemos? Primero, este es nuestro eje de rotación. ¿Están de acuerdo? Respecto a ese punto, queremos calcular el momento. Ahí está. Primero, sabemos que un momento requiere de un vector de posición y de una fuerza. ¿Qué tenemos de información, chicos? Tenemos la magnitud de la fuerza. Ok, 20 libras. Y tenemos la posición sería los 6 pies. Y tenemos la magnitud del vector de posición, 6 pies. Y tenemos un ángulo, ¿no? Por ahí de 2. 30 el 30 y el 65. 30 o el y 65, no. 65. Sí, muy bien. Ok. Bien, ¿qué estamos tratando de resolver en este momento? Queremos calcular el momento respecto al punto B. Se llama momento respecto a un punto. Momento en un punto. ¿Qué fuerza rotacional genera en el punto B? Y sabemos que va a ser el vector de posición de la fuerza por la fuerza que está actuando. Y estas son cantidades vectoriales. La semana pasada recordamos cómo definir un vector. Entonces, el vector de posición, estarán de acuerdo que es el vector que va parte del eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza. Este es el vector de posición. ¿Están de acuerdo? Bien. R. ¿Cuánto vale R? Pues es un vector, pero ¿qué les parece si lo descomponemos en dos vectores que sean sencillos? Un vector en X y un vector en Y, si utilizamos este sistema de referencia. Podríamos colocar las componentes, ¿están de acuerdo? El vector R, si esta magnitud de aquí son 6 pies, podríamos tener, muchachos, 6 por coseno de 65 grados en X. Oigan, ¿esta componente para nuestro sistema de referencia es positiva o negativa? Negativa. Entonces le falta un menos, ¿verdad? Ok. Entonces sería menos 6 coseno de 65 grados. Perfecto. Y la componente vertical va a ser 6 por seno de 65 grados sobre Y. Bien, si hacemos las operaciones, chicos, ¿cuáles serían las magnitudes de los dos componentes? ¿Qué tendría? ¿6 coseno de 65 grados? ¿Cuánto es, chicos? No se les olvide colocar su calculadora en grados. Menos 2.5. Menos 2.5 pies. No, perdón. En X. ¿Y 6 seno de 65? 2.5. Ah, no, perdón. 5.4.
5.43. 5.43. Ok, voy a manejar una cifra significativa. Ahí está. Todas son unidades de pies. Ya tengo el vector de posición, chicos. Ya tengo la primera parte. Ya sé dónde se está aplicando esa fuerza rotacional. De aquí a acá tiene una coordenada en X de menos 2.5 y un vector de posición en Y de 5.4. Oigan, el vector de fuerza. ¿Cuáles son las componentes de este vector de fuerza que tengo acá? También tiene una componente en X y tiene una componente en Y. ¿Cuáles serían sus componentes de este vector de fuerza, chicos? Ahora tenemos para el vector de fuerza un ángulo de 20 grados. La fuerza sería 20 libras, su componente en X, coseno de 20 grados. Ya tenemos aquí el ángulo, perdón, 30 grados, el ángulo en posición normal. ¿Y su componente en Y, muchachos? Lo mismo, pero con seno. Muy bien, sería menos o más, chicos. Menos, ¿no? Porque va para abajo. Menos, es negativa la componente menos 20, seno de 30 grados en dirección de J. Perfecto, chicos. ¿Cuál sería la fuerza que estaría actuando sobre esa barra? 20 por coseno de 30. $17.33 libras en I. Y 20 por seno de 30 grados. Sí, pero hay que intentar primero el Menos 10 libras. ¿Están de acuerdo, chicos? Ahí están ya, muchachos, nuestros dos parámetros que ocupamos. La posición y la fuerza. Ya sé cuáles son las dos características que voy a ocupar de mi producto vectorial. Bien, lo que seguiría, muchachos, es ahora calcular el momento. El momento que es el producto vectorial del vector de posición por la fuerza. ¿Están de acuerdo? Vector de posición por la fuerza. Entonces, simplemente vamos a colocar las dos juntas, menos 2.5 en I, más 5.4 en J. Estas son unidades, no se les olvide, de pies. Producto por la vectorial, carrera. 17.3 en I, menos 10 en J. Estas son unidades de libras. El resultado nos va a quedar libras pie. ¿Están de acuerdo? Ok. Profe, Sí. ¿la R qué es? Vector de posición. La R es vector de posición. ¿Recuerdan? El vector de posición es el vector que se forma de el eje de rotación a donde se está aplicando la fuerza. Del eje de rotación, que es este punto, a donde se está aplicando la fuerza. Ese es el vector de posición de la fuerza. ¿Ok? Lo vamos a llamar así. Sí, adelante. Para encontrar el momento siempre tenemos que descomponer en los dos vectores, ¿verdad? Sí, vamos a acostumbrarnos a ir colocando fuerzas en componentes. Ahorita lo estamos viendo en 2 dimensiones. Vamos a verlo después en 3 dimensiones también cómo hacerlo. Sale. Gracias. Okay. Sale, chicos. Bien, pues bueno, ya lo que nos resta, muchachos, es realizar la operación vectorial de la multiplicación de vectores. Vamos a realizarla. Si por favor anotan la multiplicación vectorial que dejamos ahí, voy a borrar la pantalla para tener espacio y profe. poder realizar la operación. Ahora lo que nos resta... Un momentito, no borre. Claro. Ahí lo dejo. Mientras ustedes están tomando nota. Profe, en la segunda descomposición de las fuerzas, o sea, del ángulo de 30 grados, sí, el segundo punto es negativo, ¿verdad? Es negativo, menos 10J, así es. Ok. Gracias. No, de nada. Profe, Sí, adelante. en nuestro, ¿cuál es el de, un segundo, el de movimiento? El momento. Perdón. Ve que hicimos, los 6 pies por los cosenos de 65 y seno para sacar nuestras componentes en I y en J. Es correcto. El resultado de eso da menos 2.5 y ¿qué dice? FT. Sí, pies, son las unidades. Son pies, ¿no? Sí, las 2 unidades de pies.
Ah, ok. Esa era mi pregunta. Muy bien. Gracias. Ok, pues vamos a ahora realizar la operación. Aquí pues va a tener sentido lo que habíamos practicado la semana pasada de lo que son los productos vectoriales. Voy a escribir aquí arriba nuevamente la operación que teníamos. Vamos a calcular el momento de la fuerza respecto al punto. ¿Me pueden recordar, muchachos, la operación? Era momento respecto al punto B era igual a menos 2.5 2.5 pies en I más más 5.4 pies en J. 5.4 pies en J, cruz 1.7, no, 17.3 17.3, ajá, y 10. y 10 en J. No se les olvide, este tiene unidades de pies y este tiene unidades de libras. Perfecto. Bien, vamos a hacer la multiplicación y aquí hay varias formas de hacerlo. La más conveniente, chicos, es utilizar la operación a través de los círculos de los vectores unitarios. Se vuelve muy práctico y muy rápido de hacerlo. Vamos a hacerlo así, ¿sí? Y después también lo vamos a hacer con la definición del producto vectorial, ¿ok? Una definición que por ahí seguramente la recordarán, que era la multiplicación de dos vectores será igual a... Profe, una pregunta. Sí, sí. En el segundo de la fuerza es 17.3 y luego ese signo es un por, no es un Perdón, menos. es un menos, sí. Este es un menos. Ok. Sí, gracias por la observación. Bien, les decía que una forma también alternativa es aplicar la definición del producto vectorial por componentes, que por ahí seguramente la dedujimos, y realizar a través de esta expresión, perdón, realizar la multiplicación de los vectores. Es un poquito larga, pero solamente hay que, con mucho cuidado, realizar la multiplicación de cada uno de los términos. Ok, pero vamos a ver si llegamos a la multiplicación a través de estos dos procesos. El primer paso va a ser multiplicando, es decir, hacer el proceso término a término. Nosotros manejamos muy bien estos procesos algebraicos. Tomemos cada término y multipliquémoslos por los dos componentes de cada lado. ¿Están de acuerdo, chicos? Profe, la MB, ¿de dónde la sacamos? Es el momento respecto al punto B, es lo que queremos calcular. El momento respecto a este punto. Le llamamos momento en el punto B. Eso es lo que queremos calcular. ¿Cuál es la fuerza rotacional en el punto B? Y le llamamos MB. ¿Está bien? ¿Sí está bien, chicos? Sí, profe. Bueno, hagamos la primera operación. Menos 2.5 por 17.3. Y nos queda un producto I por I. ¿Se acuerdan cuánto valen los productos de vectores paralelos que lo platicamos la semana pasada? Sí, profe. ¿Cuánto vale? Valían 0. Cero. Entonces, este producto no va a existir y esto va a ser 0. Luego el siguiente, menos 2.5 por menos 10 y tenemos un producto I por J. ¿Cuánto vale I por J, chicos? Negativo. I por J nos da un vector unitario K. Muy bien. Esto va a ser igual a K. Y acabamos de terminar la primera combinación. Pasemos a la siguiente, muchachos. Hagamos la multiplicación de 5.4J por cada uno de los términos. ¿Qué tendríamos? 5.4 por 17.3 y ahora tenemos un producto J cruz I. ¿Cuánto vale J cruz I, chicos? Menos K. Menos K. Muy bien. Esto va a ser menos K. Y finalmente tenemos 5.4 por menos 10 J cruz J. ¿Cuánto valen los productos de vectores paralelos? 0. 0 otra vez. Muy bien. Por lo tanto, el momento respecto al punto B sería igual menos 2.5 por 17.3. Vamos a ver cuánto nos da, chicos. Menos 2.5 por 17.3. 43.3 menos 43.3. Ah, perdón, pero esa cantidad era 0, ¿verdad? Ya no la vamos a escribir. Disculpen. Esa cantidad era 0. Más bien es 2.5 por 10. Nos va a dar 25 en K, ¿no? Esta de acá.
Y la segunda va a ser 5.4 por 17.3. Nos va a dar 93.42. Por el menos K nos va a dar menos 93.4 en dirección de menos K. Oigan, los dos tienen el mismo vector hacia la dirección de K, ¿verdad? Sí. Entonces podemos sumar los 25 menos 93. Menos 68. 4 libras-pie en dirección del vector unitario K. Va hacia el eje Z. ¿Ok? Bueno, lo que acabamos de hacer, muchachos, es generar el momento respecto a un punto en el punto B y encontramos que es un momento que gira a favor de las manecillas del reloj con menos 68.4 libras-pie. ¿Ok? Gira a favor. Eso es lo que significa el signo negativo, ¿no? Oigan, ¿qué les parece si ahora hacemos la multiplicación, pero con la definición del producto vectorial y ustedes definen qué proceso pudiera ser más favorable o más simple de acuerdo a lo que ustedes noten? Nada más voy a colocar aquí las componentes de los vectores. Teníamos el vector AX, era menos 2.5, la componente en Y va a ser 5.4, y obviamente la componente en Z va a ser 0. El vector B tiene de componente en X 17.3, una componente en Y de menos 10 y una componente en Z de 0. No existe. Nada más con mucho cuidado, chicos. Hagan la sustitución de las componentes en esta expresión. Observen, tendríamos AY 5.4 por BZ 0 menos AZ 0 por BY menos 10. Ok, esta componente nos va a dar 0, ¿verdad? No hay componentes en Y. Se multiplican por 0. Vamos a la siguiente. AZ. AZ vale 0 por BX, que vale 17.3. Ok, menos AX, que es menos 2.5, por BZ, y BZ vale también 0. Esta componente en J también nos da 0. Veamos la última componente. Tendríamos AX, que es menos 2.5, por BY. BY vale menos 10. Menos AY, que vale 5.4, por BX, que es 17.3. Esto nos da la componente en K. ¿Qué nos quedaría de la multiplicación vectorial entre estos dos, siguiendo la definición de los componentes rectangulares del producto vectorial? Sería 2.5 por 10, que nos da 25 menos 5.4 por 17.3, y nos da menos 68.42 libras-pie en dirección del eje K. Es lo mismo, ¿verdad, chicos? ¿Qué les pareció haberlo hecho de esta manera o de la otra que hicimos la multiplicación término a término? ¿Qué recomendaciones serían? ¿Cómo preferían hacerlo? ¿Con el proceso 1 o con el proceso 2? Los dos son buenos, nada más que... El proceso 1. El proceso 1 es mucho más rápido, porque aparte que estoy practicando las multiplicaciones de vectores unitarios, no requiero hacer todas las operaciones del producto vectorial. Bueno, vamos a estar usando mucho el método 1, aunque sabemos que lo podemos hacer con algunos otros, ¿no? Téngalos ahí presentes. Muchachos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho de lo que es momento respecto a un punto? No, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, pues vamos a... No lo quite, prof, porfa, tantito. Sí, vamos a ir a otro caso, un caso un poquito más elaborado, que nos permita calcular el momento de una fuerza respecto a un punto. ¿Está bien? Y con eso vamos a practicar un poco más. Ustedes me dicen, chicos, para poder seguir avanzando. Sí. Bien, aquí, muchachos, recuerden, hay dos parámetros en juego. Uno es vector de posición de la fuerza y otro es la fuerza. Al multiplicar estos dos, nos da como resultado una fuerza rotacional que llamamos momento. ¿Sí? Sí, prof, ya. Perfecto. Bien. Vamos entonces al siguiente caso. Ahora tenemos, muchachos,
una ménsula, una barra en L, que tiene estas dimensiones. Tiene 120 milímetros del brazo B y tiene 200 milímetros el brazo A. Tenemos el brazo A, B a 48 grados respecto al horizontal y el otro a 40. Y hay una fuerza de 100 newtons actuando en el punto P. ¿Ok? Lo pueden ustedes ver ahí. Lo que quisiera preguntarles es, ¿cuál es, muchachos, el momento de esa fuerza respecto al origen, respecto al eje de rotación? ¿Cuánto es el momento de la fuerza respecto al eje de rotación? Respecto a este punto, chicos. ¿Cuánto vale el momento respecto al punto O? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto vale la fuerza rotacional respecto a ese punto? Bien, ¿qué necesitamos? Un vector de posición de la fuerza y una fuerza. Eso es lo que necesitamos calcular. Bien, ayúdenme, chicos. ¿Qué datos tenemos del problema? Tenemos que la magnitud de la fuerza, ¿cuánto vale? 100. 100 newtons. Ok. Tenemos un ángulo por aquí de 40 grados, ¿sí?, que vamos a estar ocupando. Y tenemos una longitud, esta de acá. ¿Cuánto vale la distancia, muchachos, del eje de rotación a donde se aplica la fuerza? 200 milímetros. 200 milímetros. ¿Eso cuánto es en metros, chicos? Punto cero. ¿Punto 2? Sí. Punto 2, 20 centímetros. Punto 2 metros. Eso es lo que tenemos. Ok. Bien. Recordemos, muchachos, que lo que vamos a calcular es el momento respecto a un punto. ¿Qué es el momento respecto a un punto? El producto vectorial del vector de posición de la fuerza por la fuerza. ¿Está bien? Bueno, con eso tratemos, muchachos, de calcular el momento respecto al punto. ¿Está bien? Bien. Voy a comenzar colocando el vector de posición. Bien. ¿Cuál es el vector de posición de la fuerza? R. ¿Estarán de acuerdo que Del eje de la fuerza. este vector de fuerza tendrá dos vectores, uno en X y otro en Y? Sí. Ok. ¿Qué componentes tiene? Va a ser 0.2 metros en X por coseno de 40 grados y 0.2 metros en Y por el seno de 40 grados. 40 grados. Eso nos va, muchachos, a determinar cuál es el vector de posición. Bien, hagamos las operaciones. ¿Cuál es el vector de posición de ese vector de posición? R es igual a 0.2 coseno de 40. Profe, Sí, adelante. es que se me cambió toda su diapositiva a otro ejemplo de un pistón. Perdón. Déjenme regreso. Gracias. Ahí está. Perdón, chicos. Gracias. 0.2 coseno de 40. ¿Cuánto es, chicos? 0.15. 0.15 metros en X. Y 0.2 seno de 40. 0.13. 0.13 metros en J. Muy bien, ahí está ya, muchachos, el vector de posición. Ya tenemos el primer elemento. El segundo, la fuerza, chicos. ¿Cuál es, muchachos? La fuerza que actúa sobre esa. Tenemos ahí que el ángulo que forma respecto a la vertical es 30, ya lo vieron por ahí en la pantalla. Entonces, este ángulo con respecto a la horizontal, ¿cuánto sería, chicos? 60. 60. Muy bien, entonces tendríamos que las componentes de esa fuerza serían 100 newtons coseno de 60. Coseno de 60 ¿Ok? más 100 newton seno de 60 en J. Perfecto. Bien, hagamos las operaciones. 100 por coseno de 60 en X
va a una fuerza de 50 newtons en Y, la componente en X, y otro va a ser 100 por seno de 60. Va a una componente en Y de 86.6. También unidades de Newton. Bien, ya tengo las dos componentes. Ahora hagamos la multiplicación. ¿Cuál es, muchachos, el resultado de multiplicar R cruz B? ¿Ok? Voy a colocar aquí. Sería El momento. 0.15 el momento, más 0.13 en J cruz, 50 newtons en X, más 86.6 en J. Hagamos las operaciones. No se les olvide que vamos a utilizar este círculo de vectores unitarios. En este sentido, en contra son positivos los productos, a favor son negativos y los vectores paralelos son 0. Punto 15i por 50i, chicos. ¿Cuánto nos daría? I cruz I, ¿cuánto nos da? 0. 0, ni lo escribimos. Vamos al siguiente. 0.15 por 86.6 I cruz J. I cruz J. 12.99. 12.9 o 13. Ajá. I cruz J nos da un vector ¿en qué dirección, chicos? K. En K, muy bien. I cruz J nos da un vector unitario K. Vámonos a la siguiente multiplicación. J por I, chicos. ¿Qué tendríamos? Punto 13 por 50. ¿Cuánto nos da? 6.5. 6.5. ¿En qué dirección? J cruz I. J cruz I. En menos K. Menos K. Muy bien. Nos va a dar J cruz I menos K va a ser un menos K. ¿Y J cruz J, muchachos? 0. 0. Entonces, el momento respecto al origen va a ser el resultado de multiplicar, de sumar, perdón, 13 menos 6.5. Nos va a dar también 6.5, pero positivo. 6.5 son newtons metro en dirección de K. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que es un momento en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Va a intentar hacer que la barra gire en este sentido, en contra de las manecillas del reloj. ¿Están de acuerdo, chicos? No se les olvide que lo que estamos haciendo es familiarizándonos con esta operación que se llama producto del vector de posición por una fuerza y nos da una cantidad que la vamos a llamar momento respecto a un punto. ¿Está bien, chicos? ¿Vamos, Sí, bien, vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, solo un segundo, profe. Sí, claro. Ok. ¿Listo, chicos? Profe, solo una duda. En el Sí. momento en que aplicamos nuestra fórmula de momento, Sí. las unidades que teníamos anteriormente de newtons y metro, Sí, se mantiene. todo el tiempo se van a mantener, Sí, ¿no? se mantiene. Ya no las escribí aquí, pero este tiene unidades Sí. de metro, estas unidades de newton, y el resultado va a ser newtons metros al final. Ok, y nos da acá por la diferencia de las I's con las J's, ¿no? Nos da acá al multiplicar I por J. Ajá. Exacto. Vale. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Walter, ¿todo bien? ¿Ricardo? ¿Aarón? Todo bien, profe. Bueno, estamos Ya voy, profe. empezando con las habilidades de las herramientas que necesitamos. Y esta es una muy importante, que es el momento respecto a un punto. Bueno, voy a pasar a un caso diferente. Este caso vamos a pasarnos a 3 dimensiones. Este que está aquí. Es equivalente a lo que hemos hecho hasta el momento, pero ahora nos obliga a trabajar con vectores tridimensionales. Fíjense que tenemos una barra de 6 metros de longitud y en el extremo, muchachos, hay un
un cable que está tensionándose con una fuerza de 500 newtons. Si lo tratamos de visualizar, pues aquí hay una fuerza que está tratando de jalar hacia allá arriba con 500 newtons, ¿no? Está deteniendo ahí a la barra. Lo que nos preguntan es, muchachos, nuevamente es, ¿cuál es el momento que se genera en este punto A? ¿Qué momento genera esta fuerza al momento de que se aplica a esta distancia? ¿Cuál es el momento respecto al punto A de la fuerza que actúa a esa distancia? ¿Ok? Es equivalente a lo que acabamos de hacer. La única diferencia es que vamos a trabajar con fuerzas tridimensionales. ¿Está bien? Vamos a analizarlo paso por paso para poder, pues, comprender qué es lo que tenemos que hacer en esta situación. Bien, lo primero que tenemos que recordar, voy a colocar nuevamente, como hemos hecho, la información que tenemos. Tengo algunos datos. Tengo que el vector de fuerza que estoy aplicando es de 500 newtons de magnitud. Y tengo que la magnitud del vector de posición es de 6 metros. ¿Están de acuerdo? Bien. Necesito plantear el vector de posición y necesito plantear el vector de fuerza. Bien. ¿Qué voy a usar para poder resolver este caso? Estamos viendo el tema momento respecto a un punto. Tengo que colocar el vector de posición respecto al punto A por la fuerza que actúa en ese extremo. ¿Está bien? Bien, pues empecemos a analizarlo. Primero, ¿cuál es el vector de posición? Ahí está el sistema de referencias. ¿A qué distancia se encuentra aplicándose ese vector de posición respecto a nuestro eje de referencia, chicos? 6 metros. A 6 metros sobre el eje. Aquí está la... Ok, perdón. X. Sobre el eje X va a ir así, ¿verdad? Ahí está nuestro vector de posición. 6 metros sobre el eje Y. Bien, pasemos a la segunda. Necesitamos el vector de fuerza. Necesitamos diseñar o modelar el vector de fuerza que va a ser, en este caso, del cable. Y aquí viene un detalle. Es un vector tridimensional. Estarán de acuerdo que va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Z. Va a tener 3 componentes. Una en X, una en Y y otra en Z. ¿Okay? Es un vector de fuerza tridimensional. Bueno, ¿cómo vamos a proceder para calcular ese vector de fuerza? Bueno, lo que vamos a aprender a usar es el concepto de vector unitario, chicos. Vamos a usar el concepto de vector unitario para generar esta fuerza tridimensional. ¿Se acuerdan cómo definimos un vector unitario? Era el vector sobre su magnitud. Muy bien. Vamos a definir un vector que tenga esa dirección que nos interese sobre la magnitud de ese vector. Y la magnitud de un vector tridimensional, ¿se acuerdan que era la raíz cuadrada de? De todos sus componentes, creo. No me acuerdo. La suma de sus componentes al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras, pero en 3 dimensiones. Bueno, ¿por qué necesitamos hacerlo así? Porque nosotros conocemos la magnitud del vector de fuerza. Ya lo sabemos, esta es de 500 newtons. ¿Pero qué nos falta para que sea vector? Nos falta la dirección y El sentido. el sentido. Y eso es lo que nos va a ayudar el vector unitario. El vector unitario, su principal función es asignar dirección y sentido a las cantidades vectoriales. ¿Qué les parece si generamos este vector grandote del segmento BC? Este es un vector de longitud. El segmento BC lo podemos generar como un vector. ¿Pero qué creen? Lleva la misma dirección y el mismo sentido que el vector de fuerza. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a tratar de construir un vector con estas distancias que va a llevar la misma dirección y sentido que el vector de fuerza, pero lo vamos a hacer con ese segmento BC. Entonces, formemos, muchachos, con ese segmento BC un vector. Lo vamos a convertir después en un vector unitario, pero primero formemos el vector BC. Movámonos a partir del punto B sobre cada eje. ¿Cuánto nos tenemos que mover sobre el eje X para llegar al plano YZ? ¿Cuánto nos 6 metros. hacia atrás? Sería menos 6 metros en Y. Luego, ¿cuánto me tengo que mover sobre el eje Z para llegar a este punto? Son 4 metros. Hacia atrás del eje Z, menos 4 metros en K.
¿Y cuánto me tengo que mover para llegar a este punto sobre Y? 2.4. 2.4 metros en J. Bien, si lo ordeno, el segmento BC es menos 4K, menos 4, menos 6, déjame colocarlo ya correctamente, menos 6 en I, más 2.4 en J, y menos 4K. Todas son unidades de metros, ¿está bien? Bien, Sí. pero eso no es un vector unitario. ¿Qué le pasaría para hacer el vector unitario, chicos? Dividir ese vector Ajá. entre La magnitud. entre su magnitud. Ok. Y la magnitud de ese vector va a ser la raíz cuadrada De todos esos componentes. al cuadrado. Muy bien. La suma vectorial de todas sus componentes al cuadrado. Bien, con mucho cuidado, hagamos las operaciones de cada uno de ellos. Nos va a quedar la raíz de 36 más 2.4 al cuadrado más 16. Nos queda 25.2. Nos va a quedar menos 6 en I más 2.4 en J menos 4K entre 25.2. Es un vector entre un escalar. Simplemente se divide término a término. Menos 6 entre 25.4 en I más 2.4 entre 25.4 en J y menos 4 entre 25.4 en K. ¿Cuánto es el vector BC, chicos? Profe, ¿por qué menos 4K es negativo? Porque ve que la dirección de Z hacia acá es positivo. Y entonces sentido contrario va a ser negativo. Ok, ya. ¿Ya lo viste? Igual pasa en X, ¿no? Hacia acá es positivo en X y hacia allá va a ser negativo. Estamos viendo el sentido contrario del sistema de referencia. ¿Estás de acuerdo? Sí, gracias. Ok. Entonces la primera cantidad nos da menos 0.24 en X. Luego 2.4 entre 25.4 nos da 0.95. 0.094. 5. 0.95 en J. Y finalmente 4 entre 25.4 Menos 0.15. menos 0.15, redondeado 0.16 en K. Ok, ya tengo el vector unitario. Oigan, pero eso no es el vector de fuerza, eso solamente nos va a ayudar a tener la dirección y el sentido. Para formular nuestro vector de fuerza, tenemos que multiplicar, muchachos, la magnitud por ese vector. Entonces, ya lo que restaría es, mira, nuestro vector de fuerza lo vamos a calcular de la siguiente manera, multiplicando la magnitud de la fuerza por ese vector unitario que acabamos de calcular. Esto nos asignó la dirección y el sentido. Y esto de acá nos asignó la magnitud. Y así podemos formular un vector. Entonces, muchachos, el vector de fuerza, si ustedes multiplican los 500 newtons de magnitud por el vector menos 0.24i más 0.095 en J menos 0.16 en K, resultado, ese vector de fuerza que estamos buscando. ¿Está bien, chicos? Les dejo un momento la pantalla nada más para que me digan cuándo yo puedo colocar espacio para hacer la multiplicación. ¿Sale? Ok. Vamos a hacer la operación de este lado. Déjenme hacer un espacio para que hagamos la multiplicación de vectores. Ok. Con mucho cuidado. Vamos a hacer
estas operaciones, ¿sabes? Veamos. El vector de fuerza. La fuerza. Estamos calculando el vector de fuerza. Sería F igual a 50 por menos 0.24. Menos 120. Menos 12, ¿no? Pero son 500. Ah, perdón, 500. Menos 120. Ajá. Menos 120 newtons en I. Ok, 500 por 0.95 me parece que es. Más 475. 400 newtons en J. Y menos 500 por 0.16. Menos 80. Menos 80 newtons en K. Bien, finalmente ya tengo, muchachos, un vector que me indica la dirección y sentido de esta fuerza de 500 newtons. Esto es lo nuevo que quizás estamos observando de los respecto a los pasados. Para hacer un vector tridimensional me apoyé, muchachos, del vector unitario. Lo vamos a estar ocupando mucho a lo largo de las siguientes semanas. Bien, pues hagamos las operaciones. Ya lo que resta es, ahora sí, calculemos el momento de la fuerza respecto al punto A. ¿Ok? ¿Qué sería el punto A? El momento respecto a que calculamos que era 6 metros en I por menos 120 newtons en I más 475 newtons en J menos 80 newtons en K. Nada más es un término. I cruz I, muchachos, ¿cuánto nos da? Cero, ni lo escribimos. I por J, ¿se acuerdan? ¿Cuánto K. vale? Positivo. K positivo. Es un producto a favor de la velocidad. Tendríamos 6 por 475 I por J nos va a dar K. Y finalmente I por K, muchachos. Menos J. Menos 6 por menos 80 y nos va a dar menos J. Bien, el momento respecto a un punto, en el punto A va a ser 6 por 475, 2850 newtons metro en dirección de K. Luego tenemos menos por menos por menos, nos va a dar menos 6 por 80, 480 newtons metro en dirección de J. Bien, aquí lo interesante, chicos, es que vean que nuestro momento en el punto A tiene dos componentes. Una respecto al eje K, va a intentar girar a favor de las manecillas del reloj, perdón, en contra de las manecillas del reloj sobre el eje Z, en sentido contrario del eje X, del eje Y, perdón. ¿Sí? Recuerden que esto significa que está girando en ese sentido, ¿no? ¿Ok? El momento respecto al punto A, en este caso que acabamos de calcular, tiene dos componentes. El momento ya no solamente es en un eje, tiene dos componentes. ¿Ok? Y vamos a ir viendo que hay situaciones que inclusive pudiéramos llegar con tres componentes. Pero poco a poco lo vamos a ir analizando. ¿Esa ya es la respuesta, Pro? Esa es la conclusión del momento. El momento respecto al punto A tiene dos momentos. Una componente de 2850 respecto al eje Z y otra de 480 newtons metros respecto al eje Y negativo, ¿no? Entonces, al final, por así decirlo, tenemos un palo con un bloque. Ajá. Termina yendo, pues va rotando, va yendo para abajo porque va en negativo de y aparte se va moviendo hacia el Z. Va a rotar. Tiene una componente de rotación sobre el eje Z y tiene una componente de rotación sobre el eje Y negativo. Si lo quieres ver así, saca la resultante de esto, te va a quedar un momento aquí, ¿no? Quiere decir que la rotación de esta barra se dirige en este sentido, medio inclinada, no sobre un eje en particular. Está combinado en el eje Z y combinado en el eje Y. Sí, sería como dándole un círculo, ¿no? Haciendo un círculo con el objeto. Exacto, sí, intentaría girar hacia acá. Sentido. Ok, chicos. Bueno, ahí tenemos ya, muchachos, el resultado de la operación que acabamos de hacer. Realmente lo novedoso fue calcular un vector unitario para darle dirección y sentido a nuestro momento. ¿Está bien? Hasta aquí, muchachos, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Luis, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Cuál Luis? Luis Mauricio. Soy.
Perfecto. Bien. Walter, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, profe, muchas gracias. Ok. Francisco. Todo bien, profe. Daniel, ¿cómo vamos? Muy bien, profe. Ok. Rafa, Alejandra. Muy bien, gracias. Ok. Cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza. La idea es que nos vayamos familiarizando. Si tenemos claro estas ideas, todo lo demás va a ser muy sencillo. Créanme que el concepto más importante es el concepto de vector unitario, porque nos va a ayudar a generar procesos más importantes. Muy bien. Ok. ¿Gustan? Pasamos a otro ejercicio. Nos da tiempo todavía para plantear otro y quisiera que ustedes lo hicieran en pequeños grupos y de ahí lo pudiéramos ir visualizando. ¿Les parece bien? Sí, profe. Ok. Déjenme borrar la pantalla. Perdón, ¿terminaron de tomar nota? ¿Muchachos? Ok. No, Sí, profe. ¿Todavía no? Me espero. No, ya. Listo. Ok. Miren, vamos a trabajar entonces con un caso diferente. Es es también en 3 dimensiones, pero quisiera pedirles que lo intentáramos plantear en equipos. Tomen una impresión de pantalla. Ahorita se los dejo en la pantalla de cualquier manera para que tengan el caso. La situación dice algo así. Tenemos un cable que se está aplicando desde el punto E hasta el punto A y queremos calcular cuál es el momento que se genera de esa fuerza que tiene aproximadamente, no nos pusieron la tensión, ¿verdad? Bueno, vamos a colocarle aquí. Vamos a colocar aquí que la fuerza del cable de tensión es de 1500 newtons. Ok. Con esa información, chicos, ayúdenme ustedes a determinar cuál es el momento de esa fuerza respecto al origen. Y lo que necesitan ustedes plantear es el vector de posición de la fuerza respecto al origen y el vector de fuerza. Es un vector tridimensional, pero ahora que está en diagonal, ¿ya lo vieron? Tendrán que usar un proceso más o menos parecido al que acabamos de usar, formular un vector unitario del segmento EA, calcular el vector de fuerza y después realizar el producto vectorial. ¿Les parece bien? ¿Lo intentamos? ¿Lo quieren intentar ustedes primero en parejas? ¿Les parece si lo hacemos en parejas? Sí, profe. Ok. Voy a generar los grupos para que podamos trabajar de esa manera. Permítanme un momento. Yo voy a estar ahí con ustedes tratando de... Ok. Ahí va. Los veo ahorita en la sesión, chicos. ¿Sí? Tomen nota nada más. Ahí está una impresión de pantalla para que tengan a la mano los elementos. Y listo. Ahí están ya todas las sesiones. Ahorita entro con cada uno de ustedes, pero vayan planteándolo, chicos. Francisco, Rafa, ¿todo bien para que se puedan enrolar? Hola, Edgar. ¿Algún problema para enrolarnos? ¿Nos escuchas, Edgar? ¿Rafa?
Hola. Hola. Edgar, ¿nos escuchas? Hola, Carla. ¿Todo bien? Carla, ¿nos escuchas? Sí, profe. ¿Tuviste problemas para enrolarte con alguno de los equipos? Sí, es que eso me ha estado sacando. Sí, Ya van cuatro veces. no te preocupes. Si gusta, tú trabaja individualmente. Yo Ok. ahorita busco cómo enrolarte, ¿ok? Sí. ¿Alguna pregunta, Carla, de esta secuencia, de este análisis que estamos aprendiendo a hacer? No, profe, todo ¿Todo bien? está muy claro. Sí. Ok. Este es de práctica. Poco a poco nos vamos a ir familiarizando. Sí. Voy a ir con tus compañeros y ahorita regreso contigo. Ok.
Hola Eduardo, ¿todo bien? Eduardo, ¿nos escuchas? Hola, profesor, ¿los escucho? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue? Bueno, es que me sacó con mi compañero, creo. Ah, caray. Bueno, Sí. no te preocupes. Estábamos a punto de, en 2 minutos más, empezar a cerrar la sesión. Bueno, ¿cómo vas? ¿En qué te quedaron? Estamos planteando apenas el problema, es que como estamos sacando todos los datos que podíamos apenas. Ok. Como en el caso anterior, como puedes ver en la pantalla, lo importante es calcular el vector de posición R y calcular el vector de fuerza F, ¿no? O sea, hay que generar esos dos vectores que están ahí en la pantalla. Ok, perfecto. Sí. Bueno, tengo un poco de duda. El vector R, como ese va del punto O al punto E. Exactamente, del origen, de donde está el momento, a donde se aplica la fuerza. Ok, sería como el problema que estuvimos viendo, bueno, antes de ¿no? Es muy parecido. Obviamente, ahorita es que nos familiaricemos, el vector R
Fíjate, estamos aquí, partimos de este punto y tenemos que llegar acá. Algo muy, muy conveniente es generar dos vectores o vectores paralelos a los ejes de referencias. Para llegar a ese punto E, ¿qué te parece si primero nos movimos sobre el eje Z? ¿Cuánto nos movimos? Te moviste 120 milímetros. Ok, 120 milímetros sobre el eje Z. ¿Y cuánto nos movemos sobre el eje X? Me parece, no me tengo, ya, 120 milímetros. Otra vez 120, pero esto sobre el eje. Y. No, X, perdón. Ya tenemos el vector R. Eso era todo desde esa primera etapa. Ahora hay que calcular el vector de fuerza. Pero el vector de fuerza lo vamos a tener que calcular con la magnitud de la fuerza y el vector unitario del segmento EA. ¿Estás de acuerdo? La fuerza ya la tenemos, la del problema me parece que era 1500 newtons. Exactamente, 1500 newtons. Ok, y el vector unitario de EA sería Ahí se me... Hay que construirlo. Ok, también. De aquí para acá hay que hacer un vector. Ok, perfecto. Estamos en el punto E. ¿Cuánto nos movemos en X? En X nos movemos 210. Perfecto. Menos 210 milímetros en X. ¿Cuánto nos movemos en Z? Nos movemos 120. Una pregunta, profe. Sí. Ahí no se podría ocupar el teorema de Pitágoras para, en vez de hacer el movimiento en Z y en y bueno, el otro, no podría ser nada más como agarrar la hipotenusa, o sea, en vez de hacer esos movimientos. Sí, si tú sacas el teorema de Pitágoras, nada más vas a obtener la magnitud, pero la magnitud ya la tenemos. Ok. Entonces lo que necesitamos es proponer los 3 vectores en X, Y y Z para que nos dé la dirección que queremos. Por eso no usamos el teorema de Pitágoras. Ok, perfecto. ¿Vale? Y el último sería 160 milímetros sobre el eje. J, perdón. Ok, ahora nos falta dividir eso entre... la magnitud. Ok. Y el resultado de esta operación nos va a dar un vector unitario en la dirección de la fuerza. Ok. Todas tienen que ser cuadradas. Es que, bueno, sí. Igual y se le fue, ¿no? Nada más perdón. Aquí sí. Todos tienen que ser al cuadrado. Son las componentes al cuadrado. Saca la magnitud, ok, después se divide. Entonces, en 3. No tengo una... Pero voy a sacarle una calculadora. Bueno, ahí está el proceso. Ya lo que restaríamos es ya con esto, ya calculamos el vector de fuerza y lo que faltaría ahora sí es multiplicar al momento de la fuerza en el punto O, que es multiplicar R cruz F. Ok, sería un producto cruz. Un producto cruz del vector de posición por el vector de fuerza. Profe, una pregunta. Los 1500 newtons se van a multiplicar por el resultado de ese vector que nos dé. Así es. Ok, y con eso ya obtengo la fuerza. Ok, perfecto. Ya tienes la fuerza con sus componentes X, Y y Z. Exactamente. Es un proceso no tan complejo, pero sí requiere que la vayamos armando, lo vayamos ensamblando, ¿no? Ok, perfecto. Aquí, si entendemos este pedacito, ya lo hicimos en este curso. Ok. Porque estamos modelando vectores tridimensionales con este concepto que es vector unitario y lo vamos a estar ocupando para todas las situaciones que vamos a analizar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. No, de nada. Pues vamos a ir cerrando. Luis, estamos a punto de cerrar. Nada más quería comentarles que existe por ahí una actividad de revisar unos pequeños videotutoriales para ir viendo este tema, que ustedes lo vayan viendo en casa, se vayan revisando otros casos y tenemos para la próxima sesión unos ejercicios que vamos a trabajar de manera colaborativa. Obviamente vamos a trabajar también con otro tema que es momento respecto a una línea, un elemento más que nos va a ser de mucho valor para calcular momentos. ¿Está bien? Vamos a despedirnos aquí. Voy a mandar el aviso a sus compañeros. Una pregunta, profe, rápido. Sí, el otro día quise consultar una clase de las sesiones grabadas. Me fui a las sesiones grabadas, pero no me permitía abrir Okay. Bueno, abrí un canal de YouTube, a lo mejor no ligué bien la liga. Lo voy a volver a colocar. Le das clic, te va a aparecer un canal de YouTube y ahí voy a ir colocando las sesiones para que ustedes la revisen. Ok, perfecto. Muchas gracias, ¿Vale? Bueno, gracias, nos vemos, Luis, nos vemos, Humberto, nos vemos, Carla.
Cualquier cosa, con todo gusto, nos podemos conectar en algún momento que ustedes deseen. Nada más nos ponemos de acuerdo en la sesión y con mucho gusto los atiendo. ¿Está bien? Tengan la confianza Gracias. para poder solicitar algún espacio de trabajo. Muy bien, chicos. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Cuídense. Bye. Nos vemos, Rafa. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Gracias, profe. Hasta luego. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Todo bien? Sí, ¿lo tenemos que entregar esto? No, es para nosotros. La idea es que si tenías alguna duda lo pudiéramos comentar. Ah, ok. La Es que, próxima tengo sesión se va a clase. No, adelante, adelante. Ah, Si tienen ok. que retirarse, nada más Bueno. chequen hasta dónde se quedaron y como lo comentamos la siguiente clase. Ok, gracias. Muy bien, cuídate, Francisco. Igual. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Profe, la verdad no supimos cómo resolverlo. ¿Cómo resolverlo? Mira, ¿Nos vas a explicar en la siguiente clase? Sí, de hecho lo voy a retomar, pero a grandes rasgos, puedes ver, déjame te muestro la pantalla para que... Ok. Sí, Mari. Es que, ¿sabes qué? Que yo empecé, o bueno, me imaginé que empezabas descomponiendo la magnitud en Z, Y en X, y luego como vas a tener la fuerza como común, sí, la sacas de la ecuación. Eso es lo que me imagino. Ok, mira, muy brevemente. Tenemos que calcular el momento respecto al origen, que es el producto del vector de posición por fuerza. ¿Estás de acuerdo? Paso 1. Construyamos el vector de posición, que es de este punto a donde se aplica la fuerza. La fuerza se aplica aquí. ¿Estás de acuerdo? Ah, ok. Entonces, construyamos ese vector, que sería este vector que está aquí. Aquí está R. Algo muy simple es construyamos un vector paralelo a cada uno de los ejes. ¿Qué te parece si del punto A nos movemos hacia aquí? ¿Cuánto nos movimos, Osvaldo? 120. 120. ¿Qué sería Z? En Z, ¿ok? Milímetros, ¿no? Sí. ¿Y cuánto nos tenemos que mover para llegar al punto E? 120 también. 120. 120 en X. Todo esto en unidad. Ya tengo el vector de posición. Ya es todo. ¿En Y no hay nada? No, en Y no hay nada. Está sobre el plano ZX. Si lo quieres colocar aquí, sería 0 en J, ¿no? Ahora nos falta calcular el vector de fuerza. El vector de fuerza, como es tridimensional, vamos a tener que colocarlo. Los 1500 newtons. Ah, es que no teníamos la fuerza. Por ahí se los comenté que la fuerza era 1500. Creo que nadie escuchó. Y nos tenemos que construir el vector unitario a E, ¿se acuerdan? Para darle la dirección y el sentido. Que pues es el que estás tomando en cuenta arriba, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora hay que formar un vector unitario que va del punto E al punto A. Que vayamos en esta dirección. Algo parecido con el vector de posición, pues de este punto movámonos paralelos a cada dirección. Sí, que ¿Cuánto nos movemos ahí? 210, ¿no? Menos 210 en X. ¿Cuánto nos movemos en Z? 120. Menos 120. Ah, y entonces ahí sí ya hay en Y. Aquí sí hay en Y, ¿qué sería? 160. Más 160. Pero aguas, eso no es el vector unitario. Tenemos que dividirlo entre... Sí. Su magnitud. Su magnitud. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ya tienes el vector unitario. Esto lo vas a multiplicar aquí por los 1500. Tienes un vector con sus componentes. ¿Ya qué te faltaría? Multiplicar. Un producto cruz o... Producto cruz, R cruz F. ¿De acuerdo? Quizás lo más importante es este y este punto. ¿Están de acuerdo? Ok, profe. Bueno, pues terminen ustedes. Lo más importante es que ustedes lo vayan analizando y que cualquier duda, pues lo vayamos checando. Estamos aprendiéndonos a analizar componentes de vectores tridimensionales, ¿no? Que es seguramente las primeras veces que lo vemos. ¿Sale, Osvaldo? Ok. Bueno. Muy bien, profe. Gracias, profe. Ya me resolvió la duda. Perfecto. Gracias. Nos vemos. Nada más, ¿cuál fue el resultado final, perdón? No lo generamos, nada más lo planteamos, Walter. La intención es que ustedes lo terminen y lo podamos comentar en la siguiente clase. Ok. ¿Vale? Ok. Muy o bien. sea, lo que estamos buscando es el vector Momento. fuerza, ¿verdad?
el momento respecto al origen. Y necesitamos el vector fuerza y el vector de posición. Ok. ¿Sale? Dale. Vale, profe, nos vemos. Que estén muy bien. Nos vemos el martes, chicos. Hasta luego, Edgar. Hasta luego, profe. Nos vemos, Angélica. Profe, Sí, antes de que se desconecte, le había enviado un correo sí, dime. ayer Platícame. diciéndole que mi equipo, de la tarea que nos encargó el viernes, Sí. no lo alcanzamos a subir y me habían pasado un correo, pero estaba mal y le volví a mandar un correo al que me aparece en el mail de DITESEM diciéndole si podía abrirla otra vez. Sí, ahorita lo vuelvo a abrir. Te los encargo ahí para la próxima, no te preocupes. Esta ocasión no hay problema, para que lo puedan subir ahí, ¿les parece? Sí, está bien. No, nosotros ya lo tenemos hecho desde el fin de semana, nada más que se nos había pasado subirlo. Órale, pues. Sí, cuenta con ello. Sí, y en este problema tenía la duda ahorita que lo estaba haciendo de cómo encontrar la fuerza, o eso nosotros lo tenemos que hallar. Ustedes tienen que plantearla, como hicimos en el caso anterior. Nada más es plantearla, no es obtener un número exacto, ¿o sí? Sí, claro. Va a ser 1500 newtons, ¿se acuerdan? Hola, prof. Hola, por el vector unitario EA. Tienen que formular este vector unitario, tal y como lo hicimos en el ejercicio previo. O sea, ¿la fuerza nos la había dado usted antes de dividirnos en equipos? Sí. Ahí les comenté. Ok. No la fuerza su magnitud era de 1500. Ok. Profe. Sí, adelante. Roberto y yo ya terminamos. Excelente. ¿Cuánto les dio, chicos, el momento? Nos dio el momento, no importa el orden de... No, de los componentes, no. 126,000 K positiva, menos 126,000 I positiva. Ok, son newtons milímetro, me imagino. Sí, newtons milímetro. No, perfecto. No, porque los milímetros los convertimos a metro. Ah, sí lo convirtieron a metro. Sí, porque de 120 lo pusimos en .12 y así. Ok, muy bien. Ahí está la cantidad. Lo checamos la siguiente clase. Aquí lo anoto para el video y lo podamos revisar. ¿Está bien, chicos? Esto no hay que entregarlo, ¿verdad? No, es para ustedes, para que practiquen y si hay alguna duda, pues lo podamos comentar. Ok, muy bien. Muy bien. Gracias, profe. Gracias. Cuídense. No hay tarea, ¿verdad, profe? Sí, bueno, no para entregar, pero sí tienen que revisar unos videotutoriales de este tema y del siguiente, que es momento respecto a una línea. Chéquenlo ahí en la plataforma, ahí vienen asignadas. Sí, profe. Les voy a mandar un aviso para recordarles, ¿está bien? Gracias. Ok. Que descansen, chicos. Nos vemos el viernes. Bye. Hasta luego, profe. Cuídense mucho. Hasta luego. Profe. Sí, adelante. Nada más una duda rápida de las calificaciones. Sí. Yo también le había enviado un correo, no sé si ese es un correo, pero aquí decía actividad individual en clase quiz, 14 de agosto, decía hasta la 1:30, vale 10 puntos. Ajá. Yo pues he asistido a las clases y nunca hicimos un quiz aquí en clase, ¿sí? Sí, fue un diagnóstico que ustedes hicieron. Ah, era ese subir. Exactamente. El diagnóstico. Sí. Oh, es que pensé que era como un quiz y luego abría la tarea y no me parecía como de entregar tarea. Ok. Las tareas y los quizzes a partir de esta semana ya son cada semana. Van a estar practicando con una tarea y un quiz. Yo les voy a estar recordando cada semana de las actividades que tengan, ¿no? Y si hay ahorita alguna omisión, un pendiente, no se preocupen, lo volvemos a abrir para que lo entreguen. Sí, es que como no me pareció nada de entregar tarea, nada más agregué un comentario, no sabía qué onda con eso. Ok. Vale, bueno, entonces... ¿Sale? Yo les habilito el espacio para que lo hagan, ¿sale? Vale, muchas gracias, profe. Que estén bien, chicos. Hasta luego.